Hola, hola, ¿cómo están? Con ustedes nuevamente, Jimmy Arias. En este momento vamos a estar hablando un poco sobre la teoría de élites, el Estado, los sectores económicos, el sector político, el sector militar. Pero en este caso vamos a estar enfocados y alineados con la lectura de Charles Greene, La sociedad de masas. Vamos a explicar un poco sobre este autor norteamericano que basó su estudio de la sociología al campo de la comunicación, donde manifiesta en varios de sus escritos que la comunicación es fundamental a la hora de hablar de teoría de élites, ya que en esta va consensuado lo que llamamos como el poder, y el poder es ese punto de equilibrio que nos lleva a estudiar todos estos sectores que anteriormente les manifesté. Pero esto lo vamos a relacionar también con el caso del país africano de Ruanda, de cómo los medios de comunicación manipulan a ese público que el autor Charles Greene menciona, esas masas, ese público que en definitiva se va convirtiendo en masas, y es lo que ocasiona que esa masa sea coaccionada, sea persuadida, sea manipulada por estos grandes sectores económicos, políticos y militares. Por ello, podemos mencionar también la alegoría de la caverna, el cual menciona el filósofo griego Platón, donde esos medios también, donde hace énfasis en cómo esas personas son manipuladas por otras, haciéndole creer unas cosas que en realidad no son. Y esto es lo que pasa también en nuestro país, cuando los medios de comunicación manipulan a ese público, tratan de persuadir, tratan de hacer como menciona el autor Habermas, el alemán, donde dice que en la acción comunicativa lo que se busca es persuadir, es dar a conocer una idea, es dar a conocer una información, pero en estos tiempos vemos cómo esa información es tergiversada por los medios de comunicación, cómo esa información es manipulada para intereses particulares e individualistas, e inclusive se aprovechan de esos conocimientos que están intrínsecos en la persona, de esas emociones, y así generar una opinión respecto a estos campos de las personas, e inclusive llegando a favorecer estos sectores. Por eso es importante estudiar el sector político, el sector económico, el sector militar, y cómo desde su estructura, y básicamente enfocado a la estructura norteamericana, la cual se ha constituido en grandes sectores, los cuales tratan es de manipular estas grandes masas. Y esto lo enfocamos, como lo decía anteriormente, con el país africano de Ruanda. Cómo la radio jugó un papel de difusión de odio, cómo la radio jugó un papel de difusión de enemistades entre estas dos culturas, entre la Hutu y la Tutsi, los cuales terminaron en un grave conflicto, pero esto para intereses propios de estos sectores. Yo creo que esto es importante analizarlo desde la teoría de élites, y cómo estas minorías, entendidas desde la teoría de élites, a veces tratan de manipular esa opinión individual, esa opinión de las personas, aprovechándose que la relación que tienen las personas es fundamental, ya que desde nuestra constitución, como personas, vamos en la vida experimentando relaciones, diálogos, convivencias, saberes, y es esto donde apuntan estos grandes sectores, y es fundamental dar un análisis de esto. Por ello es importante que estudiemos y analicemos ejemplos como el caso del país africano de Ruanda, cómo los medios juegan ese papel importante, y cómo también en nuestro país, Colombia, pasan este tipo de casos con los medios de comunicación que tergiversan la información para favorecer a unos pocos sectores, y como lo mencionaba nuestro autor Charles Greene.
el papel fundamental es esa influencia que ejercen los medios de comunicación a ese público que en definitiva se convierten en masas. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Con ustedes Jimmy Arias, estudiante del programa Estudios Políticos y Resolución de Conflictos y del curso Teoría de Élites. Muchísimas gracias y los espero encontrar en una próxima ocasión.